Palabra de nuestro Dios, y les quiero invitar al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo número 15. Las palabras de nuestro Señor a los discípulos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y nuestro tema para esta tarde se titula El Evangelio Sublime. Hermosas palabras para comenzar este año. Hermoso mensaje para poder prestar atención. Es una palabra digna, dijo Pablo, de ser recibida por todos. El joven, el adulto, el anciano. Todos debemos prestar atención a lo que el mensaje del Evangelio es. Un mensaje sublime, palabras hermosas, palabras sin igual. Tal vez hemos escuchado algún poema que significa mucho para nosotros, tal vez, o alguna pieza musical que nos conmueve. Tal vez tenemos alguna literatura o algo que nos trae hermosos recuerdos, pero nada de aquello, absolutamente nada, se compara con lo que el Evangelio es. Hemos conocido tremendas victorias de ejércitos, etcétera, cosas que son en la historia de la humanidad hermosas recordar, conocer, un montón de cosas. Pero aquello, hermanos y visitas, no se compara con lo que el Evangelio tiene que decirnos. Es un Evangelio sublime, maravilloso, un evangelio digno de ser recibido por todos. Ahora, nuestro tema precisamente va a estar centrado en lo que el evangelio es. ¿A qué nos referimos cuando le decimos a los hombres, a las mujeres, a las personas que deben atender el evangelio, que deben estar atentos al mensaje del evangelio? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cuáles son las cosas, las verdades que están presentes en todo esto? Yo creo que es importante partir definiendo lo que es evangelio, de dónde viene esa palabra. Literalmente es una palabra que significa buena nueva, buena noticia. Y para hablar de buena noticia es obvio que nos enfrentamos a una realidad que no es buena, tal vez alguna circunstancia difícil, de tal manera que esta buena nueva, a la luz de esa realidad, torna este significado tan especial. Buena nueva, una buena noticia, y era usada cuando los ejércitos romanos en aquellos años triunfaban sobre algún ejército enemigo. Entonces venía un aviso de una persona que iba gritando por las calles, Evangelión, Evangelión, que básicamente hacía referencia a la victoria que habían tenido como ejército, como imperio en aquellos años. Entonces inmediatamente encontramos dos cosas en esta palabra evangelio. Por un lado encontramos que hay alguien que comunica el mensaje del Evangelio. Alguien que lleva palabras que son dignas de ser recibidas por todos. Es un heraldo, es un comunicador que abre su boca para dar a conocer acerca, en segundo lugar, lo que es el mensaje en sí, lo que es la buena noticia en sí. Eventualmente usted ha visto alguna vez las noticias que dan en la televisión, de tal manera que hay una persona que lee, que da a conocer lo que ha pasado en algún momento del día o de la semana. Una persona, un mensaje, una persona, una noticia. Y precisamente el Evangelio, tenemos a alguien que comunica, alguien que lleva un mensaje, comunica una verdad. Y eso es lo que encontramos aquí en el versículo 15. Él encomienda a los apóstoles en particular en este llamado, luego lo amplía obviamente a todo creyente, pero específicamente a ellos, aquí dice: id por todo el mundo y predicad y anunciar y abrir vuestros labios para poder llevar este mensaje sublime, el mensaje del Evangelio, el mensaje de buenas nuevas. Entonces lo que tenemos acá es que el Evangelio es un mensaje específico. El Evangelio es un mensaje que atiende una verdad específica. Y esa verdad específica tiene que ver con la manera en cómo el hombre puede ser salvo y obtener victoria.
Victoria sobre la realidad en la cual él se encuentra sin Dios. La Biblia nos habla de que el hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados. En otro lenguaje dice que el hombre es esclavo del pecado. Está bajo el yugo de Satanás. Está en tinieblas. De tal manera que el Evangelio anuncia una verdad que tiene que ver con esta realidad en la cual todo hombre se encuentra, todo ser humano se encuentra. Y Dios ha levantado entonces creyentes para que puedan, donde quiera que estén, anunciar este tan maravilloso y sublime mensaje. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir qué es el Evangelio? Buenas nuevas, de manera literal. Pero Evangelio, si tuviéramos que definirlo de alguna manera, simplemente podríamos decir que es un mensaje. Pero es un mensaje de salvación por la gracia de Dios, mediante la fe y solo fe en Cristo. He ahí una simple, pero a la vez muy profunda definición de lo que el Evangelio significa. Es un mensaje, es comunicado, es hablado, debe ser oído, pero es un mensaje que trata acerca de la manera en cómo el hombre puede ser salvo. Es un mensaje de salvación. Muchos hoy en día quieren igualar el Evangelio a mensajes que no tratan de una salvación, sino más bien están hablando de asuntos temporales y han levantado falsos evangelios, de lo cual voy a hablar al final de este mensaje. Muchos piensan el Evangelio en términos de asuntos sociales, simplemente en ayudar al prójimo, pero sin ninguna connotación eterna, simplemente asuntos temporales. Y todo su esfuerzo lo llevan a este nivel, ayudar al prójimo y nada más. Pero nunca hablan de ser reconciliados con Dios, nunca hablan de lo que hay en el ser del hombre, de la realidad en la cual se encuentra, no tanto con su prójimo, sino principalmente en relación a Dios. Este es un mensaje de salvación, donde quiera que tú escuches a alguien diciéndote que este es el Evangelio y no tiene nada que ver con tu propia realidad delante de Dios. Si tú quieres un sabio consejo a la luz de la palabra del Señor, huye de aquel lugar. Escapa de aquel lugar. Porque pueden darte muchas cosas, pero nunca te van a presentar la manera en cómo el hombre puede alcanzar salvación. Porque el Evangelio precisamente apunta a hablarnos acerca de cómo el hombre puede ser salvo. Pero todo aquello también nos anuncia que es por la gracia de Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Nada que nosotros podemos merecer, nada que nosotros podemos ganar, nada que nosotros podemos recibir como algo a cambio por lo que nosotros damos. Es una gracia de Dios. ¿Y cómo se recibe? Mediante la fe. Y solo fe en Cristo Jesús. Y es hermosa esa definición, porque nos resume de manera tan clara lo que el Evangelio es. Y vamos a ampliar esta definición. Vamos a meternos en ella para hablar de 4 asuntos que encontramos precisamente en esto que acabamos de hablar, de este mensaje de buena nueva. Porque si necesitamos ser salvos, es porque en el estado actual no somos salvos. Si necesitamos alcanzar la misericordia de Dios, la gracia de Dios, es porque nuestra realidad actual está lejos de la gracia de Dios, está lejos de la misericordia de Dios. Y muy por el contrario, entonces, significa que el hombre está bajo algo completamente diferente, que es la gracia y la misericordia de Dios. Y la Biblia lo presenta, que el hombre sin Dios está bajo la ira de Dios. Así que en primer lugar, vamos a hablar, el mensaje del Evangelio nos habla acerca de Dios, acerca del Dios de la Biblia, por cierto, porque la gente tiene muchos dioses. Y la gente habla a veces del Dios de la Biblia y lo presenta como el Dios de la Biblia, pero no es más que un Dios de su propia imaginación. Es completamente ajeno a lo que la Biblia habla acerca de Dios. En primer lugar, la Biblia acerca de Dios nos dice que Él es santo, que Él es completamente santo, que Él es absolutamente santo, porque Él es santidad. Así que cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de sus perfecciones. Y cuando hablamos de las perfecciones de Dios, nos encontramos con que Él tiene normas y leyes que satisfacen la santidad de Dios. De hecho, el libro de Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. De tal manera que, dada la santidad de Dios, lo que Él exige de la creación es que sea santo delante de Dios, porque Él es santo. Esa es la razón por la cual nosotros debemos vivir en santidad delante de Dios, nuestro Creador, porque aquel que nos hizo, Él es santo y tiene todo el derecho de a nosotros exigirnos santidad para poder estar en comunión con Él.
para poder estar en relación con Él. Él es santo. Y si hemos de estar en comunión con Dios, debemos hacerlo por medio de una vida santa y sin mancha delante de Dios. Así que lo primero que nos habla el mensaje del Evangelio es acerca de que Dios es santo. Y Él nos ha dejado estándares en los cuales se resume su santidad. Lo encontramos en los 10 mandamientos, normas llenas de amor, llenas de pureza, llenas de perfección, que nos hablan y nos presentan el estándar de nuestro Dios. Si hemos de agradar a Dios basados en nuestros propios méritos, es como que nos dijeran, allí está la ley moral de Dios, allí están los 10 mandamientos, cúmplelos a la perfección y podremos estar a cuenta. Pero obviamente nos encontramos con otra realidad dentro del Evangelio, que es la realidad del hombre, la realidad del ser humano. La realidad de todos y cada uno de los que estamos hoy aquí, de los hombres que han existido, existen y existirán sobre la faz de esta tierra. La realidad de que no hay ningún hombre que haya cumplido, que pueda cumplir y que ha de cumplir las justas y maravillosas demandas santas de nuestro Dios. Porque cuando nos acercamos a los estándares de Dios, a los 10 mandamientos, y comenzamos a analizar algunos de ellos, comenzamos a ver nuestra pecaminosidad. Hay un libro muy popular que se llama El progreso del peregrino e ilustra de esta manera la ley de Dios y el corazón del hombre. Hay una pieza que está llena de polvo, pero está en el suelo. Aparentemente no se ve. Aparentemente no está allí. Y ese salón es el corazón del hombre. Entonces, resulta que toma una escoba y comienza a barrer. Y esa escoba es la ley de Dios. De tal manera que cuando es pasado por el piso es que se manifiesta realmente lo que hay ahí en el suelo, polvo. Y así también es la ley de Dios para con nosotros, los estándares de Dios. Cuando nos medimos bajo los estándares de Dios es que aparece nuestra pecaminosidad. De hecho, permítame hablar de un ejemplo del gran apóstol Pablo, que él se define a sí mismo de una manera tan maravillosa en su antigua vida. Voy a leer algunas características de la vida de Pablo antes de ser cristiano. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, él dice, yo más. O sea, cualquiera que pudiera decir, yo he hecho lo bueno, me he esforzado en cumplir las demandas de Dios, dice, eso es un juego de niño al lado de lo que yo soy. Y comienza a enumerar algunas cosas. Fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Esa era la opinión que él tenía de él. Y luego cuando vamos a Corintios, él dice lo siguiente, yo no hubiera sabido acerca de la codicia si la ley de Dios no hubiera dicho que codiciar es malo. Fue por medio de la ley de Dios cuando la entendió realmente lo que significaba y que no era solamente formalismo ni ceremonias, sino una actitud del corazón, él dijo, en primer lugar, en mí hay codicia. Así que aquello le significó ser culpable de la ley de Dios. Ya no cumplía los estándares de Dios y toda la justicia que él tenía en sus propios méritos no se dio cuenta, se dio cuenta de que no era más que simplemente basura. La palabra y es el estiércol. Son excrementos. Eso era su justicia delante de Dios al comprobar lo malvado de su corazón. Así que tenemos a Dios santo en primer lugar. Tenemos al hombre que no cumple las demandas de Dios, por ende no puede estar en comunión con Dios. No puede ser reconciliado con Dios. No puede alcanzar una amistad con Dios. No hay comunión con Dios. No puede el hombre que no es santo, que no es perfecto y no cumple las demandas de Dios, estar en comunión con un Dios que exige cumplir aquellas demandas. Así que aquí nos enfrentamos a un aparente dilema. ¿Qué hace Dios con el pecado? Y bueno, Dios también es justo. Así que Dios en su justicia ha de tratar con el pecado. ¿Cuál es ese trato que Él dice? Si tú desobedeces, ciertamente morirás. Si no haces conforme a lo que yo mando, ciertamente morirás. En palabras del apóstol Pablo, aquello suena, la paga del pecado es muerte. Así que el Señor dicta sentencia en su justicia. Por cuanto todos pecaron, porque es una realidad universal, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No pueden alcanzar la gloria de Dios, no pueden estar en comunión con Dios. Así que Dios es justo y debe castigar el pecado. Y Él es justo en hacerlo. Pensemos en un ejemplo. Si pensamos en un hombre que ha hecho lo malo,
ha asesinado, ha violado, ha matado y es presentado delante de un juez terrenal. Y el juez dice, mira, qué pena todo lo que te pasó, pero yo creo que hubo alguna circunstancia por allí que te llevó a hacer todo esto, así que simplemente yo te declaro como inocente. Probablemente al otro día habrían protestas, al otro día irían a quemar los tribunales, al otro día la gente se reuniría para marchar en contra de aquella decisión, porque pensamos que aquello fue una injusticia al dejar libre a un hombre que merecía la culpa. Y cuando vemos y llevamos eso ahora a la realidad espiritual y pensamos en todo lo que hemos hecho en contra de Dios, no le hemos considerado, no hemos vivido para Él, no hemos tomado en cuenta a Dios en nuestra vida, hemos desobedecido, hemos violado sus estándares. Pero Dios es justo, por lo tanto, es natural que las consecuencias del pecado sean cargadas sobre nosotros. La paga del pecado es muerte. No solamente muerte física, sino la paga del pecado es estar separado de Dios, porque el hombre con pecado no puede estar en comunión con Dios. No puede, porque Dios es santo y perfecto. Así que tenemos a un Dios santo, tenemos a un hombre pecador, tenemos a un Dios justo que debe condenar y castigar el pecado. Por lo tanto, el hombre está condenado eternamente a estar lejos de Dios en el infierno, producto de aquella vida en contra de Dios. Mala noticia, ¿verdad? ¿Dónde está el Evangelio?, dirá alguien. Acaba de decir, pastor, que es una buena noticia y todo esto me inquieta un poco al ver esta realidad. Pero cuando hablamos de este mensaje de salvación por la gracia de Dios, dijimos, es mediante la fe y la fe en Cristo. Porque encontramos a Cristo ahora en el Evangelio. Estas son las gloriosas maravillas del Evangelio. Que el Salvador vino a esta tierra hace 2000 años atrás aproximadamente. Nació en un pesebre humilde. Muchos le recordaron hace un par de semanas. Y luego de 30 años aproximadamente comenzó un ministerio donde él vino precisamente a anunciar estas verdades. De que ahora hay salvación. De que el hombre puede ser reconciliado con Dios. El hombre puede estar en comunión con Dios. Pero acabamos de decir que el hombre está incapacitado para hacerlo. ¿Cómo es que el hombre puede estar en comunión con Dios? ¿Cómo el hombre puede ser reconciliado con Dios? Y básicamente encontramos dos cosas en la obra de Cristo. En primer lugar, vemos una vida perfecta, una vida recta, una vida total y completamente en obediencia a las normas y a los estándares de Dios. Cristo es el único que ha obedecido a Dios en todas y cada una de los asuntos de la ley moral de Dios. Él no pecó. De tal manera que nuestro Salvador en su vida terrenal vivió en una obediencia total, completa y absoluta a las normas de Dios. Pero luego lo vemos en la cruz del Calvario. La pregunta es ¿por qué fue allí a la cruz del Calvario? ¿Cuál fue la razón por la cual él tuvo que experimentar aquel terrible dolor y aflicción? Podría citar muchos pasajes, tan solo quiero citar uno. En esta hora en el libro de Romanos, capítulo 8. Mira las palabras del apóstol Pablo acerca de lo que Dios hizo. Dios Padre hizo la cruz del Calvario. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. De tal manera que Él en la cruz del Calvario ahora estaba pagando, está llevando la ira de Dios, de la cual hablábamos hace un momento. Estaba cargando sobre sí mismo las consecuencias del pecado que no era suyo. Él jamás había hecho lo malo, Él jamás había pecado, Él jamás tuvo un mal pensamiento, orgullo, mentira, engaño en su corazón, absolutamente no. Entonces Dios Padre cargó sobre Cristo en la cruz del Calvario la ira, las consecuencias del pecado. La pregunta es, ¿de quién? La pregunta es, ¿de quién? ¿De quién llevó las consecuencias del pecado Cristo en la cruz? Y aquí entonces encontramos este sublime y maravilloso evangelio. Que el hombre puede ser reconciliado con Dios por medio de la obra de nuestro Señor en la cruz del Calvario. ¿Cómo ocurre esto?
Dios es inmutable, es otro de sus atributos. Lo que Él demandó en el pasado, lo demanda actualmente y lo demandará por la eternidad. Perfección total, completa y absoluta a sus normas. Algo que no podemos nosotros hacer. ¿Cómo es que el hombre puede ser reconciliado con Dios? En primer lugar, es cuando el hombre se arrepiente de aquella vida en contra de Dios, cuando entiende la gravedad del pecado, cuando comprende cuánto hemos fallado delante de Dios y cuando ofende el pecado a nuestro Dios y nos arrepentimos. Es cuando ya no miramos el pecado de nuestro punto de vista, cuando ya el pecado no causa placer, sino más bien es cuando entendemos el pecado desde el punto de vista de Dios. Entonces hay un cambio de mente con respecto al pecado, un cambio de pensamiento con respecto a él. Y allí entonces hay dolor en nuestro corazón por haber ofendido a Dios. Eso es, en palabras simples, arrepentimiento. Pero ahora hay algo más que hay que hacer. Es creer que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para que yo pueda alcanzar comunión con Dios. Ya no necesito obras que yo pueda hacer. ¿Por qué? Porque están contaminadas por el pecado. Nada pueden hacer por mi bienestar espiritual. Es comprender que no hay nada que yo pueda tener como mérito para poder ser salvo, sino más bien es confiar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es confiar en lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario en favor de pecadores que estaban lejos de Dios. Es apropiarse de todo aquello. No es la fe que salva. La fe nos conduce a la fuente de salvación. Es como la mano que se apodera, que toma, que hace aquello que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nos asimos aquello, lo tomamos, nos aferramos por medio de la fe a lo que Cristo allí hizo en la cruz del Calvario. Reconocer que estamos bajo la ira de Dios por nuestro pecado. Pero también es confiar que Cristo cargó las consecuencias de nuestro pecado en la cruz. Es reconocer que no hay nada que nosotros podemos hacer por nuestra salvación. Y es reconocer que Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser salvos. Es reconocer que el pecado merece ser castigado. Es reconocer que Cristo llevó las consecuencias de nuestro pecado en la cruz del Calvario cuando la ira del Padre fue derramada sobre Él. Así que nos arrepentimos y creemos en Cristo como el único mediador y sustituto. Y en ese momento dice la palabra del Señor que somos justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz, somos reconciliados, tenemos comunión con Dios. Somos justificados delante de Dios. Esta es una palabra legal, somos declarados justos. Es un asunto penal. Ya no hay culpabilidad que nos pueda apartar de Dios. Así que el hombre pecador ahora, delante de Dios, es declarado justo, no por sus méritos, sino por el mediador, aquí en medio está Cristo. De tal manera que ahora Dios cuando nos ve justos, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así que somos justificados, somos declarados justos por los méritos de Cristo. Pero también hay algo más que el Señor hace entre múltiples cosas en la conversión, que somos declarados santos delante de Dios. Una y otra vez en la Biblia a los creyentes se les llama santos. Así que ahora nosotros tenemos comunión con Dios. Nos podemos relacionar con Dios, podemos orar y Él nos escucha. Podemos adorar al Señor y Él haya placer en nuestra adoración. Así que Él nos hace santos posicionalmente, somos declarados santos. Por lo tanto, como Él, si nos hemos de relacionar con Dios, ha de ser por medio de una vida santa, el Señor nos trae una santidad posicional, por lo tanto ahora podemos estar en comunión con Dios. Pero la Biblia, quiero hacer una pausa aquí, la Biblia nos habla de algo más que nos enseña la Biblia. Nos enseña este mensaje específico de cómo el hombre puede ser salvo. Pero también la Biblia nos habla acerca de cómo viven los creyentes, de cómo debe vivir aquel que ha sido salvo. De hecho, el libro de Mateo, hablando de la gran comisión, dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y luego añade enseñándoles todas las demás cosas. Es decir, aprender cómo viven aquellos que han creído en el evangelio. Pero aquí nos encontramos con un asunto. Cuando hablamos de todo el consejo de Dios, hablamos de los deberes que tenemos como creyentes, de cómo agradamos a Dios, de lo que la iglesia es,
de lo que la santidad es, de asuntos de distinta índole. El asunto pasa ahora que muchas personas quieren agradar a Dios, muchas personas quieren ser aceptas delante de Dios y ser reconciliadas con Dios, simplemente por hacer cosas, pero sin haber confiado en Cristo. Así que ellos van a decir las típicas excusas que escuchamos: no es que yo hago el bien, no es que yo hago el bien a mi prójimo, no es que, mira, yo soy una buena persona, soy un buen vecino, no hablo mal de nadie. De tal manera que piensan que por una obediencia externa de estos mandamientos nosotros podemos ser aceptos delante de Dios, como que dependiera de nuestra justicia y de la búsqueda de una santidad sin Cristo. De esa manera podemos estar a cuentas con el Señor. Pero el mensaje del Evangelio nos dice que no hay manera en que nosotros podamos cumplir las demandas de Dios. No hay ninguna posibilidad de que nosotros sin Cristo podamos alcanzar misericordia, sino tan solo es por la fe y solo fe en Cristo Jesús. Así que básicamente buscar agradar a Dios por hacer cosas, pero sin haber confiado en Cristo, no es más que moralismo. No es más que pretender llevar una vida religiosa. No es más que pretender llevar una vida de acuerdo a ciertos asuntos espirituales, pero que no haya vida realmente espiritual en la vida de aquellas personas. Y aquello, queridos amigos, no es más que un falso evangelio. No es un mensaje de salvación por la gracia de Dios mediante la fe y solo fe en Cristo Jesús, sino simplemente es un mensaje que no es de salvación, sino que es de moralismo y de moralidad, no por la gracia de Dios, sino por mis propios esfuerzos, no mediante la fe en Cristo, sino mediante la confianza en mis propios medios para lograr algo que es imposible que yo pueda lograr. Moralismo, falso evangelio. Y los falsos evangelios, lo único que producen son consecuencias lamentables. El libro de Gálatas nos dice una de las primeras cosas que hacen los falsos evangelios: nos apartan de Dios. De hecho, Pablo estaba sorprendido de que esos hombres que a la fe le habían añadido obras, estaba sorprendido no que se hayan apartado de una doctrina, sino que se hayan apartado de aquel que los llamó. Esa es una de las primeras consecuencias que produce un falso evangelio. Nos aparta de Dios. Nos centra en este mundo. Nos centra en asuntos sociales. Nos centra en asuntos temporales. Y nos aparta de la única manera, la única forma y el único medio por el cual nosotros podemos alcanzar comunión con Dios. ¿Qué más hace un falso evangelio? Nos lleva a creer que somos creyentes verdaderos cuando no ha habido una verdadera conversión en nuestra vida. Porque nadie puede ser un verdadero creyente si en primer lugar no se arrepiente de su condición pecaminosa delante de un Dios santo. Declara que Dios es justo en castigarlo por su pecado, que es la consecuencia de su actuar. No confía en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario como el único medio para alcanzar salvación. Nadie puede alcanzar comunión con Dios si no confía en Cristo como el único que puede dar comunión con Dios. Así que el falso evangelio nos aparta de Dios. El falso evangelio nos trae falsos convertidos. Y lo peor aún es que el falso evangelio trae condenación eterna. Qué terrible ha de ser cuando en el último día nos demos cuenta que estábamos tan solo bajo un falso evangelio de moralidad externa, de ceremonias, de legalismos, de un montón de cosas que lo último que hacen es llevarnos a confiar en Cristo como el único medio por el cual podemos ser reconciliados con Dios. Entonces hablamos de un heraldo y hablamos de un mensaje. Y aquí están las palabras de nuestro Señor: ir por todo el mundo y anunciar, proclamar, llevar este mensaje. ¿Cuál? El mensaje del Evangelio a toda criatura. Y queridos hermanos, la importancia de este llamado es que a no ser que creamos en el Evangelio, jamás podríamos ser salvos. El Evangelio es exclusivo. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra manera. Tan solo es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario que somos reconciliados con Dios. Así que nos complace, domingo tras domingo. Es una gran responsabilidad que tenemos como iglesia,
de poder precisamente abrir nuestros labios para anunciar este mensaje de salvación por la gracia de Dios mediante la fe y solo fe en Cristo para perdón de pecados y vida eterna. Este es el Evangelio sublime y este mensaje es digno de ser recibido por todos. Que puedas comprenderlo, que puedas entender que fuera de Cristo no hay salvación. Y si has puesto tu esperanza en ceremonias, en formalismos, en una vida religiosa, que esta tarde el Señor pueda abrirte tu mente, tu corazón, tus oídos espirituales, para que puedas comprender que tan solo por Cristo, que tan solo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, es que tú puedes realmente alcanzar la gracia salvadora de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a todos.